A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Cuando el Señor nos habla de corregir al hermano que peca, nos está poniendo una de las tareas más grandes y más importantes: la salvación. Es eso. ¿Qué otra cosa está en juego ahí? Lo más importante, que es la salvación. Porque la realidad del pecado es esa: pone en riesgo la misma salvación. El coronavirus pues pone en riesgo la salud y, en el mayor de los casos, la vida. Y un 4% ha muerto ya. Y vemos que es fuerte. Pero el pecado es mucho peor, muchísimo peor. Y de eso si no nos cuidamos. Si el 80% de los católicos no está comulgando es por algo. El 100% de los protestantes no está comulgando es por algo. Y muchísimos todavía no conocen a Cristo. Si es que apenas somos 1.100 millones de católicos, cuando en el mundo hay 7.800 millones de personas. Ahora, si el Señor nos dice, háblale a tu hermano, ese que entró en pecado, sí, háblale. Es por amor, es por amor. Y esa es la razón fundamental por la cual tenemos que trabajar por la conversión, primero personal, segundo familiar, eclesial, mundial, porque lo que está en juego es la salvación. De esto no nos damos cuenta, solo cuando nosotros pasamos ante Dios, nos paramos ante Él, solo ahí, en ese instante, nos vamos a dar cuenta de la situación tan grave, tan delicada que era. Pero ya será demasiado tarde. Muchos dirán, ¿y por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué nunca me corrigió? Si nosotros nos quedamos callados y efectivamente nunca decimos nada, un papá nunca le dice a su hijo, mijito, está mal hecho. Mijita, ¿cómo así que me trajo el novio y se van a quedar allá en la habitación suya esta noche los dos? ¿Cómo así? Si no corrige a su hija y si no le muestra el camino, porque es un camino de muerte y condenación, el camino del pecado, y especialmente en el pecado a nivel sexual. Si no corrige, le muestra el camino, pues nos va a decir, ¿y usted por qué, mamá, nunca me dijo nada? ¿Usted por qué nunca me corrigió, nunca me dijo que eso era pecado? ¿Por qué nadie me dijo que si yo vivía en ese pecado y moría en ese pecado me podía condenar? Esa es una realidad. Y por eso nos dice a todos, hijo de hombre. Y esto no se lo dice solamente al profeta Ezequiel y paró ahí, ya se acabó el mensaje. No, esta palabra es para nosotros hoy. Para nosotros que somos sacerdotes, profetas y reyes. Hijo del hombre, te he constituido centinela en el pueblo de Israel. Y hoy nos dice a cada uno, te he constituido centinela en tu casa, en tu comunidad. Cuando escuches alguna palabra de mi boca, y aquí las estamos escuchando, salen de su boca, les harás advertencias de mi parte. Si yo decreto la muerte del malvado y tú no se lo adviertes para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, por ser malvado. Pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si nosotros nos quedamos callados y no corregimos, no instruimos, no enseñamos, si nosotros no mostramos el camino de la salvación, Dios nos va a pedir cuentas de esos que eran nuestra responsabilidad. Si se llegan a condenar y no les dijimos nunca nada, será responsabilidad nuestra. Está en nuestra cuenta. Nos toca darle cuentas a Dios de su sangre. Eso es delicado. Eso es muy grave.
¿Cuántas veces antes los niños aprenden en la casa a pecar? Cuando llegan diciendo tantas groserías, ¿por qué es? Pues porque, en la calle las aprendieron. No, mire bien y verá que es en la casa. Muchos están aprendiendo sus groserías en la casa, muchos. Inclusive en la casa les han enseñado a veces a mentir. Vaya, al vecino que llegó a preguntar por mí, que para cobrarme la cuenta que le debo, que dice, Señor, no tengan deuda con nadie, solamente en amarse. Y llegó el vecino a cobrar, mire que es que necesito la plata que le presté, que quedamos que era para hoy, ya es hoy, vengo a cobrar. Y le manda a decir, vaya, dígale que no estoy. Cuando le enseña a su niño a mentir, no espere que su niño le diga la verdad. Cuando él está estudiando en una universidad y se fue para Tunja, para Bogotá, para donde sea, y usted le llama y le pregunta cómo está, que cómo va todo, puede que su hijo le diga, sí, todo muy bien, perfectamente bien, y resulta que ni siquiera se matriculó, la plata de la matrícula se la tomó con los amigos, y falsificó allá un recibo, buscó el logo de la universidad, lo pegó allá arriba y escribió universidad tal, costo de la matrícula del año tal, año lectivo tal, una firma que puede inventarse ahí y ya. Mire papá, aquí está la factura del pago de la matrícula y falso, se la inventó él. No espere que le diga la verdad si le está enseñando a su niño a decir mentiras. Qué difícil ser papá hoy, qué difícil ser mamá hoy, qué difícil, qué reto tan grande. Tenemos que luchar contra gigantes, por ejemplo, los mismos celulares. Tenemos que luchar contra gigantes cuando estamos luchando contra las redes sociales, contra YouTube, cuando estamos luchando contra Facebook inclusive. Tantas cosas que los niños ven y que son presa fácil. ¿Cuántos crean una página falsa de Facebook y comienzan a mandarle mensajitos a su niña, donde pone ahí una foto de un muchacho bien apuesto y que comienza a decirle, me llamo fulanito de tal, ¿cómo te llamas? Supuestamente a hacer amistad. Y resulta que es una persona malvada, un señor que está sediento de dinero, que le va a decir, venga, encontrémonos en tal sitio. Y cuando se encuentran en ese sitio, la secuestra, se la lleva y termina por allá en España prostituida y drogadicta. Y papá y mamá ni se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta. Eso pasa. Qué difícil ser papá hoy, ser mamá hoy. Corregir. El que ama, corrige, aunque duela en el alma. Y hay cosas que duelen muchísimo, como el mismo hecho de quitarle el celular o juguetes que les gusten muchísimo. Corregir de verdad, corregir de corazón. Si, por ejemplo, un papá se da cuenta que su hijo comienza a robar, es un niño muy pequeñito, apenas tendrá 8 años, 7 años. Si ese papá lo ama, lo va a corregir y lo va a educar. Y cuando se dé cuenta que llegó con un juguetico ajeno, y hasta está marcado por detrás, dice Carlitos, si el papá ama a ese niño, inmediatamente tiene que decirle, vamos a donde Carlitos y le devuelve su juguete porque es de él. Y le enseña, nunca hay que coger ni una aguja, ni una moneda de 50 pesos, ni una canica, nada. Lo que es ajeno es ajeno. Nunca se toca, nunca. Si usted le enseña eso a su niño y le enseña a ser honesto, honrado, le enseña a ser correcto, probo, ese niño tendrá trabajo donde sea. Donde sea tendrá trabajo. Donde sea. Puede hasta un día llegar a ser tesorero de una gran empresa, de una alcaldía, de lo que sea. Administrador de una gran finca. O gerente de una gran empresa. Si lo enseñó a ser honesto, honrado, correcto en la vida. Si antes ese papá dice, mire, ese juguete no es suyo, espérese. Y le echa pintura de otro color encima, donde decía Carlitos, le tapa y le pone el nombre de su hijo, Jorgito, listo.
no se deje pillar, no, que no se den cuenta, no lo saque mucho para que no lo vean. Si le enseña eso a su hijo, cuánto cuesta un juguete de esos 3,000 pesos? Pero le enseña a su hijo un camino muy equivocado. Y un día tendrá que ir a visitar a su hijo en una cárcel, en un correccional o en un cementerio. Pero si muestra el camino correcto a su hijo y lo corrige a tiempo, le va a mostrar el camino correcto. Y es el camino de la salvación. Miren cómo hacen en pueblos árabes, en pueblos musulmanes, cuando pescan a alguien robando, le cortan la mano. Se les va la mano un poquito en eso. Pero es mostrando la corrección, que nunca hay que robar. Y nosotros podemos enseñar desde muy pequeñitos. Es que la clave está ahí. Cuando están bien pequeñitos, cuando están empezando ahora a caminar y cuando están empezando a hablar, sembrar el temor de Dios en esos corazones, eso es fundamental. Y es el mejor momento de sembrar la semillita del amor de Dios en esos corazones. Si ama, ¿no? Es si ama. Porque si no ama, si lo que hace es odiar con todas las fuerzas a ese hijo, nunca lo corrija, nunca lo lleva a la iglesia. Si usted lo odia con todas las fuerzas de su corazón y le quiere hacer el mayor daño posible, jamás lo lleve a la iglesia y verá. Nunca lo lleve por allá a misa y verá lo que es. Sabrá lo que es el odio de verdad hacia ese hijo. Cuando ustedes vieron en televisión Escobar, el patrón del mal, que hace unos años salió. Yo no vi mucho de ese programa, no me gusta, personalmente no me gustan, bueno, ni siquiera las telenovelas, ya sabe cómo van a terminar. Es la repetición de la repetidera, solamente le cambia a los personajes y ya es lo mismo. Una historia de intrigas, de sospechas, de que engaña, bueno, es lo mismo siempre. Y personalmente no veo mucho, pero un día vi un videíto, cortes de esa telenovela de Escobar, el patrón del mal. Y hay una escena donde está la mamá de él en la iglesia, en la parte de atrás se ve una imagen, y le dice la mamá a su hijo: este mundo es de los vivos, no de los bobos. No se deje pillar. Y hasta el muchacho medio sonreía. Le estaba aplaudiendo, le estaba reforzando un comportamiento que no era, mejor dicho, el odio más grande expresado de una madre hacia su hijo cuando le dijo eso: usted tiene que ser un vivo, un avispado, porque este mundo no es de los bobos, es de los vivos. No se deje pillar nunca. Haga las cosas bien y escóndase bien. Si va a hacer cosas malas, hágalas bien hechas. Dijo alguien por ahí. Este mundo es de los vivos, no de los bobos. No se deje pillar. ¿Cuánto daño le hizo esa mamá a ese hijo? ¿Cuánto daño? Mire el camino por donde lo mandó. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta gente torturada? Tumbaron el edificio Nápoles allá en Medellín, sitio donde hubo torturas, donde hubo cosas muy feas. Es que como eso se maneja por mafias y los que dominan en un sitio pelean contra los otros, o que quieren dominar manda a matar al otro. Bueno, torturas y cosas muy malucas. Todo eso es en la cuenta de la mamá. Cuando Pablo Escobar pagaba 2 millones de pesos por la placa de un policía, vaya, mata a un policía, me trae la placa y le doy 2 millones de pesos. En esa época, ¿no? En esa época, hoy 2 millones de pesos ya no alcanza para nada. En esa época valía la platica. Y pagaba 2 millones de pesos por la placa de un policía. ¿A cuántos convirtió en asesinos, en sicarios por conseguir esa plata? ¿A cuántos los indujo a un camino de muerte y de condenación por plata? Con todas las drogas que llevó para distintos sitios, ¿a cuántos les arruinó la vida? ¿A cuántos? Él fue el que les propició. Claro, uno tiene la libertad para escoger, y si lo formaron en la casa bien,
no va a decir eso, venga, déjeme probar, no, va a decir, no, gracias. Si tiene temor de Dios, ¿no? Si hay amor a Dios. ¿A cuántos Pablo Escobar le arruinó la vida con tanta droga que movió por todo lado? Porque fue muchísima la plata que tuvo. Claro que fue comida de ratones, porque dicen que una cuarta parte de su fortuna se la comieron los ratones o la humedad, como encaletaba entre las paredes. Los ratones y la humedad se llevaron una cuarta parte de la fortuna de Pablo Escobar. Y antes seduciendo a los buenos para que la embarren, para que hagan las cosas malas. ¿A cuántos compró? ¿A cuántos sobornó? ¿A cuántos les ofreció un montón de plata a ver si caían? ¿No era el que quería pagar la deuda externa de Colombia? ¿Se acuerdan? Quería pagar la deuda externa. Tan bueno él entonces. Construyó casas para los pobres. Donó muchísimo dinero para construir casas para los pobres y cosas por el estilo, intentando tranquilizar su conciencia, o yo no sé qué cosa. Bueno, claro que comprar, porque tenía muchos comprados y si había que esconderlo, había mucha gente que cualquiera lo podía esconder donde fuera. Meterlo ahí en una caja, sentarse sobre la caja y decir, no, por aquí no he estado, por aquí no pasó. ¿Por qué? Porque se había dado platica y había comprado muchos. Todo eso fue una mamá que le dijo, este mundo es de los vivos, no de los bobos, no se deje pillar. Eso sí es el odio puro, ese es el odio puro. Y nosotros ni nos damos cuenta de la gravedad del asunto, porque realmente es muy grave. Porque efectivamente lo que está en riesgo es la salvación, eso es lo que está en riesgo. Hay un texto que es un regalo del cielo, un regalo de Dios. Es el libro de Tobías, en el capítulo 12. Es un regalo del cielo. Las palabras de San Rafael, uno de los 7 ángeles que están en la presencia de Dios permanentemente contemplando su gloria. O sea, los que se dan cuenta de la intimidad de Dios, de las cosas que son importantes para Dios, de lo que Él mira en los seres humanos, testigos de eso. Es como si, por ejemplo, usted fuera a invitar al gobernador a su casa y quiere lucirse con un buen almuerzo. ¿Y qué hace? Le pregunta a los escoltas, a los asesores del gobernador, a los que están con él, a los que viven ahí en la oficina con él, pendientes de lo que él piensa, de lo que él está de acuerdo, lo que no le gusta. Y le pregunta a uno de esos asesores, que puede ser un amigo suyo, oiga, yo quiero invitar al gobernador a mi casa, ¿qué le preparo? ¿Qué cosa le gusta al gobernador? Y le dirá, por ejemplo, no, que al gobernador le gusta el cabrito asado. Listo, teniendo ese dato, consigue un cabrito de los mejores y se lo prepara con el mejor adobo y cabrito asado de los mejores que haya comido el gobernador. ¿Y por qué sabía que era? Porque había alguien que estaba cerquita ahí que le dio la pista, que le dijo, mire, le gusta esto. Pues algo muy parecido. El capítulo 12 del libro de Tobías nos muestra las palabras, los consejos, las enseñanzas de San Rafael. Son 7, aunque conocemos solamente a 3, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los otros 4 no los conocemos, así que no nos inventemos nombres que Uriel, que Chamaliel, que Jofiel, que no son. Que Samuel, mire, se parece al profeta Samuel. El enemigo es tan astuto que es para engañar. No se llama Samuel. No se llama Samuel. Solamente que es para engañarle. Mire, igual que el profeta Samuel. Qué astuto enemigo. No. El enemigo es muy astuto y en eso, esos nombres hasta serán de demonios. Son más cosas del esoterismo, de cosas oscuras. ¿De dónde más salieron esos nombres? En la Biblia no están. En la Biblia y en la tradición tampoco están. En la tradición de la iglesia, lo que los apóstoles nos enseñaron, por ahí no están. Entonces, no son nombres confiables. Solamente quedémonos con los 3 que conocemos. San Miguel, que está en Apocalipsis 12. San Gabriel, Lucas 1. San Rafael, aquí está, Tobías.
Miremos lo que dice este capítulo 12, vale oro, vale oro. Estas son palabras de uno de los arcángeles que están en la presencia de Dios a toda hora, que contemplan la gloria de Dios. Capítulo 12 de Tobías. Acabados los días de la boda, se casó Tobías y Sara, llamó Tobías a su hijo Tobías y le dijo: Hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás un sobresueldo. Respondió Tobías: Padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje conmigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado incólume, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Le dijo Tobías: Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Le llamó pues Tobías y le dijo: Toma como salario la mitad de todo cuanto trajiste y vete en paz. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, escuchemos esto, bendecid a Dios, entrenarnos para la alabanza, ¿no? Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido, para bendecir y cantar su nombre. Manifestad a todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra, y no seáis remisos en confesarle. Bueno es mantener oculto el secreto del Rey, y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practicad el bien y no tropezaréis con el mal. Buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros, los que den limosna, tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Este es el texto, el verso 10. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Él les dijo: no temáis, la paz sea con vosotros. Bendecid a Dios por siempre. Si he estado con vosotros, no ha sido por pura benevolencia mía hacia vosotros, sino por voluntad de Dios. A Él debéis bendecir todos los días. A Él debéis cantar. Os ha parecido que yo comía, pero era solo apariencia. Y ahora, bendecid al Señor sobre la tierra y confesad a Dios. Mirad, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto os ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no le vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla de habérseles aparecido un ángel de Dios. Ese texto vale oro. Capítulo 12 del libro de Tobías.
capítulo 12 del libro de Tobías. Es una joya, es un regalo de Dios. Y dentro de eso, el verso 10, los pecadores e inicuos, la iniquidad, la maldad, son enemigos de su propia vida, son enemigos de sí mismos. Por eso mostrar el camino de la gracia de Dios al que está en pecado es una obra de misericordia. Buscar la conversión y la salvación de esas personas es una obra de sublime caridad, de verdadero amor, el verdadero amor. Hoy en nombre del amor se permiten un montón de cosas que no son. En nombre del amor estamos metiendo la palabra amor para cosas que son exactamente lo contrarias. Por ejemplo, el homosexualismo. Es que nos amamos y es una persona de su mismo sexo. No, eso no es amor. Si la Biblia dice que el homosexualismo, los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos, invitar a alguien para que lo siga por el camino del homosexualismo es odiar con todas las fuerzas de su corazón a esa persona. Podrán tener relaciones sexuales o lo que más o menos simula una relación sexual y hacer lo que quieran, pero verdadero amor no es. Porque el amor no es los besitos, la camita, no. El verdadero amor es la salvación del otro. Eso sí es amor de verdad, verdad. Ese es el verdadero amor. Porque hoy a todo se le quiere llamar amor. No. Es la salvación del otro lo que muestra si hay un verdadero amor. De resto, no. En nombre del amor se está permitiendo homosexualismo, bisexualismo, transexualismo, de todo lo que usted se imagina. En Haití, hace poco veía la noticia, están adelantando las leyes para aprobar allá, primero el matrimonio entre parejas homosexuales y segundo el matrimonio con animales. Escúchelo muy bien. Matrimonio con animales. Entonces, si ella ama mucho su perro, entonces se casa con el perro y tiene relaciones con el perro y no pasa nada. Eso se está aprobando. Más aún, ya hay como que 10 países en este suelo donde ya están reglamentadas las relaciones con animales. Reglas como, por ejemplo, que exigen que si usted es hombre, el animal con el que va a estar tiene que ser hembra. Eso está ahí. Eso está ahí. Son leyes ya de algunos países. Son leyes de algunos países. Es una realidad. Ya está dentro de su constitución política. Hace parte de sus leyes aprobadas y todo. 10 países. Y a eso le llamamos amor. Verdadero amor no es. Amantes. No, dígale cómo es. Odiantes. Odiantes, el que odia con todas las fuerzas de su corazón. Aquí le llaman amantes, pero es una trampa del enemigo para decir que es que se aman. ¿Y cómo es el amor entonces? Como dice una canción, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo, que uno a veces se enamora, sin querer uno se enamora. Entonces va a decir, fue sin querer queriendo, va a decir la canción entonces, sin querer uno se enamora. No, el verdadero amor es del alma, es del alma. Es enamorarse del alma del otro. Ese es el verdadero amor. Y por ese verdadero amor uno puede renunciar a una persona que no le conviene. Por ejemplo, que él fue casado y separado. Y usted también fue casada y separada. Y después de un tiempo se encuentran y ¿qué? ¿Cómo está? No, yo aquí solito. No, yo aquí solita, pobrecitos. Y se van a vivir juntos. Eso es odiarse con todas las fuerzas del corazón. Cuando uno ya está casado, eso es para toda la vida. Lo que Dios ha unido no lo puede separar ningún hombre. No lo debe separar ningún hombre. No se meta con una mujer casada, con un hombre casado. No. Apreciarlo, si es que lo quiere o si es que de verdad le ama. Son las palabras que se nos salen tan fácil, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Si ama a una persona de verdad, no la lleve a la muerte eterna, a la condenación eterna. Si es que se acuestan a dormir,
tal vez después de una noche de relaciones y mucho cansancio, y se llega a morir así en pecado, al día siguiente se despierta entre llamas. Por más que llore, que sufra y que con lágrimas de sangre suplique, por favor, déjeme ahora sí volver a la tierra y hacer las cosas bien, ya no hay nada que hacer. Por eso el verdadero amor no es el de los piquitos, es enamorarse del alma. Comprendamos eso y que somos inmortales, por cierto, porque si nos olvidó, somos inmortales, la muerte no existe. Nada puede matar un alma, destruirla, nada, ni una bomba atómica no puede hacerlo. Somos inmortales. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que brotó de Dios. El libro del Génesis dice que Dios insufló aliento vital en sus narices, sopló en sus narices el aliento vital, su espíritu. Y su espíritu es algo inmortal. Hay una realidad espiritual en el hombre que viene de Dios y al igual que Dios de quien brotó, es inmortal, no existe la muerte. Quitándose la vida física, material, no acaba la vida espiritual. No, se va en pecado y arruina su eternidad. Y ahora sí vas a ver lo que es sufrir de verdad. Ahora sí vas a ver lo que es el dolor. Aquí todavía no hemos sentido un dolor como el que se siente allá. Ahora sí vas a ver lo que es la soledad y la depresión. Aquí no. Si está deprimido, váyase al sagrario, allá busca el Santísimo, allá lo encuentra. Si el templo está cerrado, se arrodilla en la puerta y Él está ahí escuchando. Es que más aún, cuando uno comulga, uno es el sagrario, lo lleva a todas partes. Allá sí sabrá lo que es la soledad de verdad. Cuando uno rechazó la presencia de Dios, el infierno es la ausencia de Dios. Allá sí sabe lo que es la soledad. Y los que están a su lado, son muchos los que quieren ir para allá, que aman el placer por encima de todo, que aman el poder por encima de todo y el dinero por encima de todo. No a Dios, sino a esos ídolos. El poder, el placer y el tener. Y hacen lo que sea, así les toque matar con tal de tener poder, placer y tener. Allá se los encuentra, pero allá todos los que están no son compañía. Ninguno de ellos es compañía. Son los peores enemigos. Allá todos son enemigos de todos y todos se odian contra todos. Con todas las fuerzas del corazón, nadie le hace el bien a nadie allá. Nadie. Nadie alivia el dolor de nadie. Le causa más dolor. La maldad pura, el odio entrañable, son lo único que se vive allá. Y no es nada aconsejable para ninguno de nosotros. Somos inmortales, eso no va a cambiar nunca. El saludo de Satanás es: nunca para siempre tengas paz. Nunca para siempre tengas paz. Eso es lo que hace el enemigo con uno cuando le sigue aquí. El placer, el poder, disfrutar, vida sexual desordenada, trago y todo lo que quiera. Y después, nunca para siempre tengas paz. Por eso el llamar a la conversión y empezar por nosotros, es que ni siquiera nosotros estamos en camino de conversión, que es más preocupante todavía. Ve a los hijos cogiendo malos caminos y malos amigos y resulta que él tampoco va a misa, ella tampoco, ni le interesa ni rezar. Está más pendiente de la telenovela que del rosario. Y de misa ni hablemos. Esa es una realidad, es que ni siquiera nosotros estamos en camino. Si tu hermano peca, ¿y qué tal que sea uno el que esté en esa situación de pecado y de terco no hace caso al que le dijo? Ni a los dos testigos, ni a la comunidad, le da igual, pues no vuelve a misa y punto, y ya. Con eso no me dicen nada. Y usted es creyente, no, yo soy ateo, ya, yo creo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Ese es nuestro mundo. Si uno supiera, si uno fuera por un instante allá, si uno supiera lo que es el fuego vivo, no el fuego muerto del que aquí tenemos, que se puede apagar, no, ese fuego es espiritual, por cierto, no da luz, allá todo es oscuridad. La única infierno, ¿saben cuál es? Las manos de los sacerdotes. Los sacerdotes que han muerto en pecado mortal. En el infierno
botan luz de sus manos. Esa es la única luz que existe en el infierno, no más. El fuego es espiritual, no se ve. El fuego es espiritual, es invisible. No produce luz, ni energía, ni calor. No solo quema, pero en los huesos se siente un hielo, el desamor. El desamor. Y allá la única luz que existe son las manos de los sacerdotes, brillan, porque nosotros cogimos en nuestras manos al que es la luz del mundo. Nosotros, consagrados, consagramos al que es la luz del mundo. Nuestras manos botan luz y en el infierno es la única luz que existe. Cuando un sacerdote es terco y no escucha la palabra y se justifica antes con la palabra para pecar, esa es una realidad. Nadie podrá escapar a esa realidad. Y lo peor de todo es que estaba en la Biblia. Cuando Jesús decía, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, más te vale entrar manco al reino de los cielos, o cojo, o tuerto, que con ambas manos, ambos pies y ambos ojos será arrojado al fuego que no se apaga y al gusano que nunca muere. Eso estaba en la Sagrada Escritura. Y a muchos no les interesa. Muchos se hacen los que no. Eso es por allá con otros. Eso el infierno ni existe. Hay gente que con la Biblia en la mano dice que el infierno no existe. ¿Y entonces esos textos qué? ¿Eso los quitamos, los borramos o qué? ¿O los desprestigiamos y no, este texto no sirve para nada? La otra vez escuchaba a una persona a nivel protestante que manejaba la idea de que el infierno no existía y cogió un texto para desvirtuarlo. Mira lo que hizo con ese texto. Es el texto del rico que la tradición ha llamado Epulón. No está en la Biblia la palabra Epulón. La tradición de la iglesia nos dice que se llamaba Epulón. Y Lázaro, un pobre que estaba muriendo de hambre, enfermo, ahí en su puerta, durmiendo en el piso. Las obras de misericordia no cumplió ni una sola. No fue capaz, ni siquiera los migajas que caían al piso. Los perros tenían más misericordia, le lamían las llagas. Cuando él muere, sabemos que el rico se despierta entre llamas. Es una realidad, está en la Sagrada Escritura. Se despierta entre llamas y cuando levanta la vista ve a Lázaro al lado de Abraham y le dice, Padre, mire que llamar Padre no tiene problema. Padre Abraham, manda que Lázaro moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Una gota de agua cae en la punta del dedo. Que me atormentan estas llamas. ¿Y qué le dice Abraham? Hijo, recuerda que tuviste tus bienes en vida. Lázaro solo males, acuérdese dónde estaba botado ya, durmiendo en el piso, con hambre. Él ahora aquí disfruta mientras que tú sufres. Y además, si quisiéramos, aunque quisiéramos, entre ustedes y nosotros hay un abismo inmenso, imposible atravesar de aquí para allá o de allá para acá, que así quisiéramos, no podemos. Y si lo dice Abraham, que es uno de los santos que en el cielo tienen poder, y él dice, no se puede, es porque no se puede. Y menciona a Abraham. Y recuerdo que esta persona a nivel protestante, debe ser pastor o alguna cosa, decía, miren, en esa época existía un texto que se llamaba el relato de Barmayán. Búsquelo en Google, en internet y verá el relato de Barmayán, donde mostraba también de un rico que sus funerales y un pobre que mira y después que él iba a estar bien. Y entonces este pastor desvirtuaba el texto bíblico para decir, no, ese fue un relato que Jesús se copió, copietas. Se lo copió de allá y entonces por eso está ahora en la Biblia, se lo copió, ese texto no tiene importancia, eso no existe, es un invento de otra religión y Jesús se lo copió, no fue original, se lo copió, entonces ese texto, no, ¿para qué le ponen cuidado? Si quieren de una vez arranque lo de la Biblia, entonces. Desvirtuar un texto bíblico, ¿quién es uno? Y si Jesús tomó esa fuente,
si encontró un relato parecido y la tomó y la enseñó aquí, cuando está en labios de Jesús y se vuelve enseñanza de Jesús, diciéndole eso a sus discípulos, pues es enseñanza de Jesús. Que tiene tal vez su origen allá, pero es enseñanza de Jesús, punto. Tan fácil que es desvirtuar un texto y decirle que mejor lo arranquemos de la Biblia, porque eso para qué, eso no sirve para nada, eso fue que Jesús se copió, entonces quitémoslo. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Si la Sagrada Escritura prohíbe moverle una letra, una coma, una tilde a la ley, que cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En Mateo 5:18, mis palabras no pasarán. No pasarán. Cielo y tierra sí pasará. Cenizas quedará. Pero mis palabras no pasarán. No dejará de cumplirse ni una coma ni una tilde de la ley. ¿Quién es uno para quitarle libros a la Biblia, por ejemplo, como dice Martín Lutero en el siglo XVI? ¿Quién es uno? ¿Por qué los apóstoles no lo hicieron? Déjenle eso a los apóstoles. No le quitaron nada, la dejaron completica. Pues dejémosla completica, los apóstoles son los que saben. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y le dice a los apóstoles, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Quién es uno? Por eso a nivel protestante es una cosa muy peligrosa. Parece buena, pero no es. Es igual que todo pecado. Parece bueno, pero no es. Comer es bueno. Y comer doble porción, muy bueno. Cuando se da cuenta, se indigestó y antes vomitó, le dio diarrea, le dio de todo y no pudo ni dormir. Y en el peor de los casos hasta morir. Pero el enemigo le hizo creer que era algo muy bueno. Comer bastante, pero muy bueno porque está muy rico. Esa es la trampa del enemigo. Y a nivel protestante es igual. Parece bueno. Pero si Dios lo prohíbe en la Biblia, no puede ser tan bueno. Si no hubiera ningún texto para prohibir las divisiones o cambiar la doctrina, por ejemplo, cambiar la doctrina, ¿será que no nos hemos dado cuenta que en la Biblia prohíbe cambiar la doctrina? Eso está en la Biblia. Y por eso lo hace tan delicado. Todas estas cosas que son pecado, nos alejan de la salvación. A eso sí hay que tenerle miedo. ¿Al coronavirus? No. No. Coronavirus no hay que tenerle miedo. Aún así, si a uno le da, se cuida y bien cuidado. Y si en el caso de que necesitó un respirador mecánico, pues ojalá alcancen a ver. Pues bueno, y si no, pues se prepara para morir, listo, no hay problema. Pero el pecado sí lo arruina todo eternamente. Ahí las cosas son a otro precio. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? ¿Por qué aceptamos el pecado como estilo de vida y no pasa nada? Como todos están así, no hay problema. El Papa San Pío X decía, el bien, aunque nadie lo practique, sigue siendo bien. Y el mal, aunque todos lo hagan, sigue siendo mal. Seguirá siendo mal, así todos lo hagan. Y todos lo acepten y lo permitan y lo promocionen. Y el bien seguirá siendo bien. Es que hoy le llaman al bien mal y al mal le llaman bien. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, orar mucho por la conversión de nuestro mundo. Si hay un familiar nuestro que no quiere entrar en camino de Dios, en camino de conversión, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos el camino, hay que hablarle de Dios, y si no se deja hablar y se pone bravo y sale y se va, y mejor dicho, el problema, el conflicto, pues entonces ore por él. Como Santa Rita de Casia, como Santa Mónica, la mamá de San Agustín, imagen que está aquí abajito, San Agustín. Si es necesario, como ellas dos, en la conversión de su familia, y ese milagro llegará. 30 años duró Santa Mónica, sí, 30 años, pero el milagro llegó, nunca se desanimó, y ese milagro llegará. Así que no baje la guardia, no se desanime, hay mucho que hacer, y no estamos solos, la obra es de Dios, pero es necesario abrir las puertas del corazón. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a ser esos instrumentos, esos centinelas, así sean. Profesemos juntos nuestra fe.